Tal? Buenos días. Bueno, pues esta es una serie de charlas que vamos a tener en el instituto sobre temas de validación ágil de modelos de negocio. Esta sería la sesión número 2. Quien quiera ver la sesión número 1, pues ya tengo entendido por ahí que ya está en línea, entonces ya la pueden ver en nuestro canal de vinculación. Y pues bien, lo que vamos a revisar hoy es cómo construir el proyecto, ¿no? Ahora, retomando lo que vimos en las conversaciones pasadas, estuvimos hablando sobre la creación de un modelo de negocio. Ahora, si lo tomamos en consideración de que tenemos un modelo de negocio, pues ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a pues, construir, ¿no? O cómo lo vamos a construir. En particular, y con las actividades que se pueden desarrollar, por ejemplo, en un instituto de investigaciones en materiales, una de las recomendaciones que hacemos en la parte de ciencia aplicada, no en ciencia básica, sino en ciencia aplicada, es que la construcción de los desarrollos tecnológicos se creen a partir de una necesidad específica. Y esa necesidad debe verse transformada en un mercado. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Bueno, como sabrán, en los centros en los centros o institutos, muchos de los académicos, técnicos académicos o investigadores dentro de estas instituciones, pues crean desarrollos tecnológicos conforme van pues trabajando en sus investigaciones, ¿no? Sin embargo, muchos de esos trabajos, bueno, se ven decantados en artículos científicos, solicitudes de patente o algunos desarrollos tecnológicos que puedan ser aplicados al interior de los centros o las universidades. Ahora, si bien es cierto que uno de los propósitos de los centros es desarrollar la investigación, hay algunos, como el de materiales, que su propósito principal también es el desarrollo tecnológico pues, para la mejora de la industria, ¿no? Entonces tenemos ciencia básica y ciencia aplicada. Si lo tomamos en consideración la ciencia aplicada, pues su fin último debería de ser su incorporación en la industria, ¿no? En el mercado, en un proceso de transferencia. Entonces, si desarrollamos tecnología de base, ¿no? De base científica, pues eventualmente yo esperaría que el desarrollo tecnológico pues, pueda tener cabida en algún mercado. Caso contrario, pues podríamos estar desarrollando tecnología que pues no encuentre un mercado, que solamente se archive, se coloque en alguna carpeta y pues no pase de ahí, ¿no? Que si bien es cierto que cumple con los requisitos por los cuales pues un investigador debe de hacer investigación, que es la publicación de artículos y la generación de patentes, así como la impartición de clases en caso de ser académico, pues no nos ayuda mucho tener una patente que se esté empolvando en un librero. Entonces, esto es por lo cual tratamos de incentivar esta actividad de desarrollar los proyectos mediante este enfoque de diseño ágil. Ahora, eh, se puede aplicar estas ideas tanto para la parte del emprendimiento como para la parte del emprendimiento científico. Aquí lo voy a partir en dos. Vamos a partir de la idea de que tenemos una gestación de un posible negocio, ¿no? Ya sea un negocio tradicional o un negocio científico, ¿no? Se crea a partir de esta idea. Y muy particularmente el enfoque que vamos a ver hoy está enmarcado en la falta de claridad con respecto al mercado y con respecto al producto o servicio que voy a ofrecer. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran hacer un negocio más tradicional, ¿no? Una comercializadora, si quisieran hacer una importadora, no sé, si quisieran hacer un sistema de reparto de ruta, una fábrica, no sé, de aerosoles para espuma de nieve, ¿no? Pueden ser cosas muchísimo más sencillas y establecidas, ¿no? Inclusive una peluquería. Pues bueno, a ver, para ese tipo de cosas ya existe otro modelo de formación de proyectos, que es la gestión de proyectos tradicional, donde utilizamos la creación de un plan de negocio. En este caso no. En este caso vamos a estar trabajando con mucha incertidumbre donde desconocemos el mercado, desconocemos las proyecciones financieras, desconocemos el tamaño del mercado, desconocemos el modelo de negocio, entonces desconocemos muchas cosas. Si lo tuviéramos en toda la claridad, pues vamos por el plan, pero aquí vamos a hablar de todo ese grado de incertidumbre. ¿Y por qué es importante tomarlo de base? Pues porque los proyectos científicos o tecnológicos que se desarrollan en los institutos, pues tendrían cabida en alguna industria. ¿Cuál? No tengo idea, pero eso dependerá de hacia dónde nos lleve el proyecto. Entonces, la tradición nos ha dicho que si tú tienes una idea y quieres construir un negocio,
pues debería ser un camino recto, ¿no? Entiendo el mercado, fabrico, produzco, almaceno, distribuyo, vendo y cobro, ¿no? Ya, pues sería todo lo que tendrían que hacer. Sin embargo, en la realidad, pues nos hemos dado cuenta que estos procesos son muchísimo más caóticos, menos lineales, ¿no? Tienen muchísimas idas y venidas con respecto a este proceso. Y pues por tal motivo, la idea de emprender o de desarrollar un proyecto de negocio en etapas tan tempranas de gestación, pues se ve bastante complicado. En esta sesión, ¿no?, vamos a platicar de cómo podemos desarrollar estos proyectos de negocio desde la parte inicial, este caos que puedas observar. Y para esto, pues vamos a partir la estructuración de un proyecto de negocio en dos partes. La primera es la parte de la investigación, que corresponderá a todo este proceso de descubrimiento, de entender cómo funciona el negocio y el modelo. Y la segunda es el proceso de ejecución, que pues, corresponde a la parte de operar el negocio. ¿Cómo funciona esto? Pues imagínense que yo quiero poner un restaurante. En la parte de investigación, pues me será pertinente entender, por un lado, dónde lo voy a colocar, qué voy a vender, a quién le voy a vender, qué tipo de comida voy a vender, ¿no? Pues, no, a ver, si voy a estar, no sé, en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, pues no sé qué tan factible, siendo esa región, pues pueda poner un restaurante de ramen japonés, ¿no? Digo, no quiere decir que no funcione, sin embargo, dada la estructura y el mercado en el que se encuentra, pues lo más tradicional debería ser comida oaxaqueña. Entonces, este proceso de investigación es un proceso que nosotros llamamos de descubrimiento de clientes. Y en este proceso vamos a tratar de responder ciertas preguntas, ¿no?, hipótesis sobre cómo creemos que va a funcionar el negocio. Y por el otro lado, es la parte de la ejecución, que pues para esto ya existen carreras y licenciaturas que te enseñan a hacer esto, ¿no? La administración, la ingeniería industrial, entra un producto, ocurre un proceso, sale un servicio, ¿no? Entonces ya sabemos que entra, que sale, que opera. En estos niveles de ejecución, ¿no?, tomando en consideración que a los ejecutivos se les llaman ejecutivos porque ejecutan un modelo de negocio, pues aquí nada más es un proceso de gestión, ¿no? Administración del proyecto. Entonces vamos a trabajar con el lado izquierdo, que es el diseño. Y bueno, en consideraciones vamos a tomar lo siguiente. Seguramente alguno de ustedes ha pensado o ha visto, perdón, el programa de Shark Tank, ¿no? Tú tienes tiburones, quien te presenta, hacen una oferta económica y pues, hay un deal o no hay un deal, ¿no? ¿Va o no va con el proyecto? Pues bueno, si alguna vez se han preguntado por qué de repente los tiburones, ¿no?, dicen que está demasiado cara la evaluación o que está mal evaluada. Bueno, pues corresponde muchísimo con respecto al tiempo en el cual se está presentando. Porque en esta imagen lo que van a observar son dos variables que trabajan en conjunto con el proceso de desarrollo del proyecto: el nivel de incertidumbre y el nivel de inversión. Como podemos observar en la parte de inversión, en etapas muy tempranas, nos está diciendo que la inversión es pequeña. Es decir, tratamos de que la inversión en etapas muy tempranas sea tan pequeña que no nos produzca desgaste en cuanto a la operación del proceso de validación. Pero conforme vamos avanzando en este proceso de descubrimiento, conforme la incertidumbre va bajando, como viene la flechita, a menor incertidumbre, pues mejor puedo hacer las inversiones, ¿no?, más grandes. ¿Por qué cuando estamos con un tiburón, el tiburón nos dice que es demasiado cara? Bueno, pues seguramente es porque el timing o el tiempo en el cual se está presentando la inversión es muy temprana y el riesgo es altísimo. Por tal motivo, pues se esperaría que en este proceso pues la inversión no sea tan alta para que tuviera todo ese margen de oportunidad con respecto al riesgo. Si se presentara un proyecto frente a los inversionistas, ¿no?, con clara certeza de cómo funciona el modelo de negocio, proyecciones financieras, históricos de venta, pues claro, la propuesta de inversión podría ser muchísimo más alta, pues pero tienes evidencia de cómo funciona el proyecto de negocio. Entonces nosotros vamos a enfocarnos del lado izquierdo de esta gráfica, en donde se recomienda que en momentos de alta incertidumbre realicen pequeñas inversiones en el proceso de descubrimiento de clientes. Prácticamente es lo que está diciendo esta imagen. Ahora, cuando hacemos esto, nos organizamos en equipos y construimos pequeñas organizaciones que nos permiten hacer estas validaciones.
y aquí es donde introducimos el término de startup, que en sí una startup es una organización temporal que te permite validar modelos de negocio. Las herramientas que utilizamos durante este proceso, desde etapas tempranas a etapas de madurez, pues podemos verlas resumidas en esta imagen, donde hablamos en etapas muy tempranas de design thinking, pensamiento de diseño, para entender quién es tu cliente, cuál es su problema, cómo lo resuelve, qué puede hacer por tu cliente. Y en este proceso de escalamiento hacia la validación del modelo, pues encontramos herramientas como Lean Startup, donde diseñamos experimentos, generamos hipótesis, y a partir de este ejercicio de hipótesis-experimento, pues tratamos de validar el comportamiento del modelo. Luego avanzamos en diferentes herramientas, que puede ser la construcción del modelo de negocio, el desarrollo ágil de proyectos, y en este proceso lo que estamos tratando de hacer es construir un modelo de negocio a partir de una idea que de manera iterativa pueda encontrar la alineación con el producto y el mercado, la alineación con el cliente y el problema, ¿no? Y la construcción de productos mínimos viables o prototipos que puedo poner a disposición del cliente para entender cómo lo va a usar. Y entonces estas organizaciones temporales utilizan una metodología para poder hacerlo de manera ágil. En este caso, pues utilizaremos Lean Startup. Entonces, para el diseño ágil de proyectos, vamos a utilizar una metodología ágil de creación, de diseño de proyectos denominada Lean Startup, que al final del día lo que nos está pidiendo esta metodología es que podamos hacer validaciones del mercado en etapas muy tempranas con la menor cantidad de recursos disponibles, con el propósito de tener aprendizajes profundos con respecto a cómo está el mercado, el proyecto o el problema que queremos abordar. Estas etapas se van a distribuir en 3 fases. En cada una de ellas vamos a estar utilizando diferentes herramientas. Como puedan observar, en etapa temprana, que es en el caos que observamos, ¿no? Relacionado con el proyecto, la idea, pues es un desastre. Entonces, para esto se está tratando de construir un modelo de trabajo a partir de una herramienta que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, donde mediante 5 pasos trataremos de darle claridad a toda esta maraña, ¿no? ¿Qué buscaríamos hacer? Bueno, buscaríamos entender, por un lado, el problema y quiénes son los clientes. Formularemos ese problema de diseño, generaremos ideas para poderlo resolver, se construirán prototipos y se pondrán a prueba con el cliente. Es un proceso lineal, pero iterativo, que quiere decir que tiene un inicio y tiene un fin, pero puedes ir brincando de paso en paso con respecto a la información que te haga falta. Luego, ya que tenemos claridad con respecto a quién es el cliente, cuál es su problema y si la solución le funciona, comenzamos ahora con Lean Startup, que no es más que un proceso de experimentación continuo donde construyo prototipo, pongo en una situación de experimento y recibo retroalimentación. Y este proceso se hace iterativamente, secuencialmente, una y otra vez hasta tener la mayor claridad de cómo operaría el producto o el proyecto con el cliente. Y ya la última, pues no es más que el diseño del proyecto, el desarrollo del producto, que en este caso, pues si es un software, pues meter código, si es un producto, pues mandarlo a fabricar o tenerlo físicamente, y la idea sería que con esta información, pues podamos vender. Y además de tener mayor claridad de cómo va a operar el modelo de negocio. ¿Qué riesgos son los que están asociados a estos procesos? Bueno, hay riesgo, como dice ahí abajo, ¿no? Hay riesgo de mercado, riesgo de negocio y riesgo tecnológico. Algunos de los consejos que les doy cuando ustedes están tratando de desarrollar algún proyecto, ¿no?, de investigación o de negocio a partir de eso, pues hay 3 preguntas que hay que poder abordar, ¿no? La primera de ellas es, oye, ¿has identificado si hay un mercado potencial o un cliente que esté dispuesto a pagar por este desarrollo? La segunda es, con las instalaciones actuales, la capacidad instalada actual, tienes la posibilidad de crearlo y echarlo a andar. Y finalmente, la última es, tienes los recursos necesarios para poderlo operar. Entonces estamos trabajando con riesgos, ¿no?, financieros, riesgos operativos y riesgos de mercado. Entonces, al final del día, lo que estaríamos buscando hacer es tratar de reducirlos para que sea un proceso
más sencillo, con mayor claridad, entendiendo quién es el cliente, cuál es su problema. Ahora, haciendo un zoom in en el modelo de Lean Startup, pues yo les había mencionado que hay 3 etapas, ¿no? La primera es construcción del prototipo o del producto mínimo viable, ponerlo a prueba en el mercado y medir los aprendizajes. Y finalmente tomar conclusiones o aprendizajes profundos de esa experiencia de haber lanzado el prototipo. Este es un bucle, el bucle de construir, medir y aprender, donde esas flechitas en rojo corresponden prácticamente a las hipótesis por validar. Y las flechitas en verde, pues son las hipótesis que ya fueron validadas durante este proceso que están realizando la validación del modelo de negocio utilizando Lean Startup. Entonces, ese proceso de validación, pues parte de una idea que es puesta a prueba mediante ciertos supuestos con un objeto de experimentación para poder realizar estos experimentos y validar y contrastar los resultados. Prácticamente, lo que estamos tratando de entender es que esto es el método científico del emprendimiento. Me hago preguntas sobre cómo podríamos resolverlo, ¿no? Pongo a prueba esas ideas y finalmente evalúo si continúo o no con estas hipótesis abiertas, creadas a partir del proceso de diseño y de creación de soluciones. Ahora, ya de manera más compleja, y este es un proceso que llevamos a cabo en el instituto, estos 6 pasos se los voy a explicar muy generalmente, pero son muchísimo más complicados, sobre todo para la parte de los modelos. Pero iniciamos con una estructura de modelo de negocio. Por eso la sesión anterior era muy importante, porque es la herramienta principal con la que inicias el proceso de validación. Tienes que tener un modelo de negocio, entender quién es tu cliente, cuál es su problema, cómo lo resuelve, cómo te comunicas con ellos, qué recursos tienes para operar. Y de ahí extraemos las hipótesis o los supuestos más críticos que consideramos deberían de ser validados, ¿no? Por ejemplo, pensando así muy aleatoriamente en una persona que tiene un proyecto de negocio enfocado en la industria de, no sé, hoteles y restaurantes, tiene en consideración de que uno de los principales atractivos de su restaurante, pues no sé, es una estatua que tienen en la puerta. Entonces, ese supuesto, que creemos que es importante porque atrae gente, pues lo vamos a tomar y lo vamos a poner en validación. Y al darse cuenta de que en este proceso el restaurante es reconocido por esa imagen icónica de la obra de arte o de la estatua, pues entonces le dan cabida a que la gente sí toma en consideración esa arte o esa obra para pues, ir a tomar el café o comer. Para quienes piensen, bueno, ¿a quién se le ocurre eso? Pues hay un restaurante, ¿no? El P.F. Chang, que se llama, que pertenece al SEA, pues literalmente hace eso, o sea, tiene un caballo ahí de, no sé si arcilla, mostrándose, y la gente va y come en el restaurante. Habría que saber qué tanto influye, pero quiero que vean que sí se pueden poner a prueba ese tipo de cosas. Ahora, que ya que tenemos esta lista de hipótesis, bueno, pues ahora vamos a crear los diseños experimentales. Para esto, nosotros utilizamos unas herramientas propuestas por un autor que se llama David Plan, que el libro que escribió se llama Poniendo a prueba las ideas, ¿no? De negocio, que en este caso en inglés sería Testing Business Idea. Y estas ideas, la parte específica del desarrollo es que tienes una estructura, ¿no?, de varios diseños experimentales que vas a poner en secuencia, que para esto yo les llamo encadenamiento experimental. Y ese encadenamiento experimental lo que va a buscar es ayudarte a resolver las hipótesis conforme las vas teniendo en capas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes hacen validaciones, ustedes tienen supuestos detrás de cómo puede funcionar el proyecto. La primera de ellas es, oye, ¿le interesa? 2, ¿le gustaría? 3, ¿lo usaría? 4, ¿lo compraría? Esas capas son diferentes niveles o estrategias durante el proceso de validación. A ver, si tú vas por la calle y alguien te pregunta, ¿te gustan los dulces? Pues, respondes que sí, ¿no? O sea, digo, ya sería muy extraño a menos que tengas alguna condición médica o algo que diga, pues, no me saben a nada o me hacen daño, ¿no?
Pues sí, me gustan los dulces. A ver, esa es la primera capa. La segunda es, ¿te gusta este dulce? No, hoy estamos validando un dulce, queremos que lo pruebes. ¿Te gusta? Sabe rico, ¿no? Sería la respuesta. La segunda sería, ¿estarías interesado en adquirirlo? Yo te podría preguntar, oye, ¿dónde lo venden? Ah, con eso valido la intención. Y la cuarta, que es la última capa, es si estarías dispuesto a comprarlo. Y aquí prácticamente el commodity que se utiliza es, te doy el dulce, dame el dinero. Si eso no ocurre, no hay validación. Entonces, cuando muchos de sus compañeros realizan estas validaciones, pues siempre se preguntan, oye, ¿le gustaría estar interesado? A ver, no, no es que sea la última, es que hay capas que hay que ir descubriendo y pues si nos quedamos con si le gusta, pues eso no asegura que lo compre, no asegura que lo consuma diariamente, o sea, nos da intención de que posiblemente lo podría consumir. Entonces, este proceso lo llevamos a cabo mediante estos diseños experimentales que metemos dentro del proceso de Lean Startup de construir, medir y aprender. Y pues tenemos salidas, ¿no? La primera es que las lecciones aprendidas sean lo suficientemente buenas para tomar decisión de qué hago. Quiere decir, continúo con el negocio o hago cambios y modificaciones en el modelo de negocio. O dos, si esto no funciona, pues me regreso a seguir experimentando y en este proceso, pues yo decido, ¿no? Si voy hacia arriba o hacia abajo en este modelo. ¿Qué significa el hacia arriba y hacia abajo? Hacia abajo es un proceso de construcción del proyecto de negocio, desde la validación, el descubrimiento, la creación del proyecto y terminamos en la creación de la compañía. Y del otro lado, lo que tenemos es un conjunto de hipótesis que no fueron resueltas a nuestro favor, donde tenemos que seguir construyendo procesos de validación. ¿Qué quiere decir esto? Cosas bien sencillas. Oye, ¿quién es tu cliente? Ah, pues, no sé, padres de familia. Y de repente van, validan y se dan cuenta que los padres de familia ni de chiste les comprarían el proyecto. Y después siguen platicando y se dan cuenta que podrían ser los, no sé, directores de escuela. Entonces van con los directores de escuela y entonces ahora los directores de escuela entran de nuevo en el punto 1 y se construyen las hipótesis, se diseña el experimento y se comienza con el Lean Startup de nuevo. ¿Con qué propósito? Pues con el reducir el nivel de incertidumbre relacionado con quién es tu cliente, cuál es su problema, cómo lo resuelve, qué puedes hacer por él. Ahora, en el proceso que ustedes están viendo aquí abajito, ¿no? En la parte inferior, que es descubrimiento, validación, creación y creación de la compañía y creación del cliente, haciendo un zoom in ahí adentro, que son estas 4 fases, lo que tenemos que hacer son validaciones por escalafones. Es decir, lo primero que tienes que tener en claro es que existe una persona que tiene un problema. Eso se llamaría cliente-problema. Luego tenemos que tener claridad del proceso de alineación de la solución con el problema. Esa sería alineación problema-solución. Y después tenemos que entender si existe una alineación entre esa solución y el mercado. Eso se llama alineación producto-mercado. Entonces, estos escalafones van permitiéndome tener claridad de quién es el cliente, cuál es su problema, cómo lo resuelve, qué puedo hacer por el cliente. Y en estas fases, pues hay algunos términos que maneja el autor como Problem Solution Fit, que sería la alineación problema-solución, producto mínimo viable propuesto, ¿no? Que sería parte del material de experimentación, y procesos de conversión. Ahorita hablamos de eso. Y finalmente, bueno, en la parte de Customer Validation hablamos de la alineación producto-mercado, creación del modelo de negocio y estrategias de marketing y ventas. Entonces, los funnels de conversión son elementos que me permiten entender cómo me relaciono con los clientes y los funnels son así como un funnel, un embudo, y en ese embudo entran así muchísimos clientes potenciales, pero conforme el embudo se va afinando, van saliendo pequeños candidatos que podrían ser parte de nuestros clientes que estamos buscando. Ahora, para entender un poco mejor este proceso, voy a contarles una historia muy rápida que tiene como propósito entender cómo es que surge esta herramienta y por qué es importante tomarla en consideración. Vamos a ver. De primera mano tenemos a este autor que se llama Alexander Osterwalder. Es un profesor de la Universidad de Stanford
que en su, ¿qué serán? En sus 30, que daba clase de innovación y negocios, se dio cuenta que a partir del 2001, 2002, sus estudiantes ya no realizaban los procesos tradicionales de San Francisco para la creación de proyectos. ¿Cuál es ese? Tienes una idea, vas con inversionistas, te dan dinero y construyes la idea. Ese era un mecanismo muy puntual en Estados Unidos antes de las .com, ¿no? Para poder capitalizar los proyectos. Entonces, ¿de qué sí se dio cuenta Steve Blank? Se dio cuenta de que sus estudiantes, durante estos procesos de validación y creación de negocio, lograban hacer ventas pequeñas, pero funcionales o claras. Esas ventas provenían de clientes en etapas muy tempranas del desarrollo del proyecto que tenían como propósito resolver algún problema o conflicto en, no sé, su operación diaria. Y al construirles estas soluciones, pues estaban dispuestos a pagar por ellas, ya sean aplicaciones, tablas, servicios, un montón de lo que se les ocurra. Trataban de pagar, ¿no? Porque alguien se los resolviera. Entonces, en este ejercicio trató de identificar el proceso de cómo se estaba llevando a cabo y se dio cuenta de que los estudiantes lo realizaban de una manera muy sencilla, que era construir, ¿no? Poner a prueba y obtener retroalimentación. Y esto permitía que estos procesos se realizaran muy rápidamente. ¿Quién fue uno de los pioneros en el uso de estas herramientas? Pues fue un emprendedor llamado Nick, en el año 98, si mal no recuerdo, si no es que fue antes, donde este señor quería comprar, por ejemplo, unos tenis, ¿no? Le gustaba correr, quería comprar unos tenis, y empezó a visitar varias tiendas de San Francisco, tratando de buscar el par de tenis idóneo. Y bueno, ¿qué les cuento? O sea, encontraba zapatos o zapatillas que no eran de su talla, pero sí eran del modelo, ¿no? Que no eran del color, pero sí eran de su talla, o definitivamente no encontraba. Se volvió muy complicado este proceso de hacer la compra de los tenis que gustaba. Entonces, pues dijo, bueno, ¿por qué? Bueno, seguramente se preguntó, ¿no? ¿Por qué con tanto tema del internet y la web, pues nadie se ha aventado a hacer algo como esto? Bueno, para hacer el cuento corto, lo que hizo fue ir a visitar al dueño de la zapatería, ¿no? Le dijo que tenía intenciones de vender tenis deportivos, que si le permitía pues tomarle fotografía a los tenis para poderlos colocar en línea y que la gente los comprara. En aquel entonces eso pues sonaba muy descabellado, pero bueno, al final del día empezó a vender, ¿no? Hizo una página web muy sencilla, trataba de comercializar los tenis, recibía los pedidos, ¿no? Iba a la zapatería, compraba el par de tenis, luego pasaba a UPS y los enviaba. Para esto utilizaba una página bien sencillita donde nos marcaba pues de qué trataba el proyecto, dónde comprar, cuánto cuestan. Y el proyecto era muy sencillo, era página web, inventario en línea, compra-venta, envío por UPS. ¿Cómo lo hizo? Pues mediante estos ejercicios, o sea, el hecho de entender quién es el cliente, cuál es su problema, ¿no? La solución, que puede ser el tema de la página, puso una prueba piloto, empezó a mandar correos de manera individual hasta que dijo, no, yo ya no puedo. Y entonces ahora sí, construyen la plataforma pues para que puedan comprar y vender los zapatos, con todos los bemoles que pueda implicar eso. Y bueno, regresando con el tema del proceso, pues la idea sería que Nick pudiera recorrer este ejercicio, ¿no? La primera parte es el Customer Discovery, es decir, se tendría que acercar con las personas, ¿no? Con las personas con las que quiere trabajar y venderles, hacerles preguntas, identificar oportunidades de negocio, ¿no? Y entender, pues, qué es lo que más les importa resolver en su vida o en su trabajo o en las actividades que realizan. Y una vez que lo tenemos claro, pues construimos estos diseños experimentales o estos prototipos para ponerlos a prueba. Si nos damos cuenta que el cliente logra pues consumir el producto y el servicio, bueno, entonces ahora sí, mando a fabricarlo, hago producciones en masa, ¿no? O genero una plataforma interactiva para que los resuelva en línea. Entonces ahí estamos hablando de la creación del cliente.
Y entonces quiere decir que una vez que tengamos el cliente, el producto y las operaciones, entonces ahora sí tenemos que pasar a la creación de un negocio, que en este caso estaríamos hablando de una empresa. Entonces, pareciera ser que el proceso es sencillo y lo es en cuestiones de qué es lo que los pasos que tienes que seguir. El problema es que para conseguir esa información se vuelve bastante complejo porque pues necesitas tener acceso a las personas, ¿no? Para que te puedan dar respuesta de estos intereses, necesidades particulares. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué enseñamos de esta manera el emprendimiento? Bueno, yo egresé de la licenciatura ya hace varios años, ya casi, híjole, ya casi 20 años que salí de la universidad. Y yo recuerdo bien que el profesor que nos daba la clase de negocios nos decía que para construir un proyecto, ¿no? Les mencionaba al inicio, pues había que hacerlo, este, pues a manera tradicional, ¿no? Pues como lo creas, como si fuera una empresa que tiene el área de ventas, el área de marketing, el área de diseño, bla, bla, bla. Sin embargo, como lo mencioné, pues las startups son organizaciones temporales. Entonces, en este proceso, lo que hemos entendido es que las empresas grandes no pueden servir de referente para crear pequeñas empresas. ¿Por qué? Pues porque las funciones que realiza una pequeña empresa, si bien es cierto, son variadas, pues casi todo le echan un montón, ¿no? Entonces, su proceso es más como de mantenerse, estabilizarse, ¿no? Lograr la supervivencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, hoy nos dimos cuenta que, o ahora nos hemos dado cuenta que, pues, para emprender, pues, no puede ser de esta manera tan lineal, ¿no? Pues tengo una idea, compro todo, lo pongo a vender. No, es más complejo. A ver, necesitamos tener primero un equipo de trabajo donde nos demos a la tarea, ¿no? De entender cómo funcionan los modelos de negocio alrededor de la idea que estamos trabajando y conforme vamos encontrando ese desarrollo, esa investigación de los experimentos, bueno, pues ya podríamos avanzar tal vez en otras cosas que sería la ejecución del modelo, ¿no? Operarlo, comprar, vender, fabricar, ¿no? Ya sería con esa claridad de este proceso. Por eso, en etapas muy tempranas, cuando un proyecto tiene un alto nivel de incertidumbre, pues se recomienda utilizar el programa de Lean Startup para poder hacer estas validaciones. Ahora, ¿qué solíamos creer antes? Como les había mencionado, en unos 30, 40 años, la herramienta por default que se utilizaba para la enseñanza del emprendimiento, pues era la herramienta del plan de negocios. Ojo, yo aquí no estoy diciendo que la herramienta no funcione, sino que debe de ser utilizada correctamente en donde se le está solicitando que se utilice. Entonces, el plan de negocios, siendo una herramienta ¿qué será? Tan completa en cuestiones del diseño de proyectos, pues depende muchísimo de la información que tengas disponible. No obstante, si hablamos de modelos de negocio, pues la información puede ser menor. ¿Por qué? Porque al final del día vas a tratar de obtener las respuestas del modelo, pues saliendo del edificio, ¿no? O platicando con personas, entendiendo cómo funciona. Vamos a entender una idea de por qué es importante hacer las validaciones y les voy a contar la historia de un proyecto que se llama Iridium. Iridium, para quien no lo sepa, es una compañía de telefonía satelital que lanzó 77 satélites al espacio, ¿no? El número atómico del Iridium es el 77 y bueno, por eso le pusieron Iridium, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que ellos querían hacer en su momento, había un ingeniero que se apellidaba Bert Tiger, él se encontraba en las Bahamas con su esposa, justo su esposa se dedicaba a lo que era las bienes raíces y en ese proceso de bienes raíces pues tenía una llamada con un cliente de real estate, ¿no? De una casa muy bonita con el que tenía que platicar. Estaban en las Bahamas, le dice a su esposo, oye, ahorita vengo, voy a platicar con mi cliente y continuamos con lo que estamos haciendo. Bueno, pues regresa a la hora, muy enojada, y le dice a su esposo, oye, tú que eres ingeniero de la NASA, le vendes a DARPA, ¿no? Que es la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, ¿no puedes hacer un teléfono que no se corte al hablar? Bueno, pues esa iniciativa la llevó a su jefe, él trabaja en Motorola, le dije, oye, creo que podemos hacer un ejercicio donde podamos cubrir
globo terráqueo con satélites y poder generar una red de telefonía celular a nivel mundial. Estábamos hablando de los 1980, 1990. ¿Por qué esta idea fue tan fantástica? Porque antes no existían tantas torres de repetición. Por lo tanto, ellos pensaban que el proceso de la creación de esas torres iba a ser muy lento. Caso contrario, pues fue muy rápido, ¿no? Y justo ellos estaban proyectando un mercado bastante chiquito, ¿eh? Era muy grande. Eran 500 millones de potenciales clientes. La verdad es que es muy poquito de clientes. Pero dijeron, creemos que puede funcionar. Ahora, Iridium tiene 3 récords, ¿no? Tiene el primero, que fue el primer capital, primera empresa de capital privado en levantar 5,000 millones de dólares. Y bueno, con 5,000 millones de dólares, pues estamos hablando de que a los inversionistas se les salía el dinero por las bolsas. Entonces, ¿qué haces con 5,000 millones de dólares? Bueno, paso número 1, abres tu plan de negocios y dice, paso número 1, lanzar 77 satélites al espacio. Paso número 2, construirlos antes. Entonces, en este proceso, pues obviamente se les dedicó mucho tiempo de ingeniería, ¿no? Se contrataron los mejores ingenieros, ¿no? De Stanford, de MIT, de Harvard, los licenciados. Y bueno, lo que se trataba de hacer era construir una red satelital. Pasan los años, era el año 2000, 2001. Yo estaba en la prepa o en la universidad. Prepa universidad estaba ahí. Y de repente pues salían estos teléfonos celulares, muy bonitos, por cierto. El B, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá lo usaba cuando iba a trabajar. Él trabajaba en un banco y normalmente les daban esos teléfonos a algunos empleados. Y yo traía ese teléfono de en medio, el 3360, que, que para quien no lo sabe, traía tecnología de punta, de transferencia de datos. Utilizaba la tecnología de infrarrojo para poderse enviar datos, ¿no? Estamos hablando de la meca de la tecnología en aquel año, ¿no? Hoy utilizamos AirDrop o utilizamos una carpeta compartida, etc, etc. Pero no, en aquel entonces era muy distinto. Pues bueno, imagínense que ustedes llegan a un Telcel o un AT&T y quieren renovar su plan tarifario. Y les dice, oye, ¿no te interesaría, no? O sea, adquirir un servicio de telefonía celular a nivel mundial. Te preguntas, ¿cómo que a nivel mundial? Dice, sí, sí, sí. O sea, tú puedes estar, no sé, en Timbuktu, no sé, en Mongolia y así, y poder tener una llamada con tu cliente o con tu jefe y sin problema, ¿no? Y dices, oye, pues no suena mal, a ver, platícame más, ¿no? Pues es una telefonía que tiene mensajes, tiene una cuota de mensajes, puedes realizar llamadas internacionales, no se te cobra roaming, ¿no? Etc, etc. Y de repente, el año 2001, y te encuentras con esto, ¿no? Tomando en consideración que en el 2001 pues había muchas cosas que estaban pasando en el país, pero te encuentras con estos teléfonos. Y de repente ves esa antena enorme y le dices al vendedor, oye, ¿y se puede quitar la antena? No. Ah, no, pues está padrísimo, ¿no? Voy caminando con la antena de fuera a ver a quién le voy pegando. Entonces, el segundo récord de Iridium es que Iridium quebró en 8 meses. ¿Por qué? Pues porque no pudo vender los aparatos horrendos que están viendo en pantalla. Y récord número 1, o número 3, sería que pues fue vendida por un capital de riesgo por $1. Literal, se deshicieron de ella, ya no la querían saber. Hoy, bueno, pues Iridium tiene cambios, ¿no? Vas a encontrar cambios relacionados, por ejemplo, ya no con la telefonía celular, sino ahora con el internet satelital. Si ustedes recuerdan, hay una empresa de Elon Musk que se llama SpaceX que trabaja el tema de Starlink, ¿no? Que ofrece servicio de internet a nivel mundial, ¿no? Con Starlink. A ver, entonces, ¿qué ocurrió con Iridium? Bueno, pues Iridium quebró en 8 meses, lo vendieron por $1, ¿no? Se veía pues muy jugoso el proyecto y pues todo, solamente hizo falta que una de las hipótesis no fuera clara para que todo fuera papel mojado.
Entonces, esto de construir, ¿no? Sin tener en consideración quién es el cliente, cómo lo va a usar, lo llamamos momento idilio, que prácticamente es así, literal. Cuando fabricas un producto y servicio y después descubres que nadie lo quiere. Así hay muchísima gente creando un montón de cosas que al final del día pues nunca terminan vendiendo. ¿Y cómo podemos observar esto con el comportamiento de otra persona? Vamos a ver lo que ocurre con el tema de creer lo que, o sea, como hacer válido lo que creemos que va a pasar. Imagínense que están en los 1500, ¿no? Conocen a Cristóbal Colón y pues quieren ir a hablar con él. Perdón, conocen a Cristóbal Colón y Cristóbal Colón les platica que quiere hacer un viaje, porque cree que existe un viaje, una ruta nueva a las Indias. Y además cree que la Tierra es redonda. Bueno, pues imagínense la siguiente escena, ¿no? Cristóbal Colón con los reyes católicos de España y pues pidiendo, ¿no? Dinero para poder hacer el viaje, con una utilidad bastante jugosa. Pues bueno, imagínense que la reina Isabel le dice a Cristóbal Colón, oye, te encantaría hacer esto, pero necesito que te vayas y te metas a la biblioteca de Madrid, te leas todos los libros de navegación y me hagas un reporte informe donde me digas lo siguiente. Quiero saber cuánto dinero necesitas, cuántas barcazas, en cuánto tiempo va a operar este proyecto, que me puedas decir inclusive qué vas a descubrir para que pues, yo también haga mis proyecciones, ¿no? O bueno, al final del día, pues se le pudieron haber pedido un montón de cosas. Digo, a ver, yo no dudo que en los libros de navegación va a encontrar cosas súper interesantes, pero corrió con suerte, porque qué tal si no estaban otros libros, o se tardó más leyendo sobre un tema en específico del libro. Pero bueno, al final del día lo que ocurre es que él tenía terminada la evaluación y pues va y se la presenta a los reyes y pues, los reyes le dan el dinero, ¿no? Pero, a ver, el problema es el siguiente. El problema es que Cristóbal Colón estaba profundamente confundido, porque no sabía dónde iba a llegar, no sabía quién iba a ver, no sabía qué iba a hacer. O sea, estaba completamente confundido, porque aparte no descubrió una nueva ruta a las Indias, descubrió un nuevo continente y murió sin saber que un nuevo continente. Entonces, en este paso de entender la importancia del plan de negocios, a ver, si tienes claridad en la información, el flujo de efectivo, las ventas, pues puedes hacer proyecciones. Pero si no tienes idea de eso, pues lo primero que tendrías que hacer es calcular la inversión inicial, hacer estimaciones de tiempos para también saber cuánto te costaría, ¿no? Operar el proyecto. Pero bueno, al final del día, pues Cristóbal Colón nos enseña una lección bien interesante, que es poco probable que le podamos pedir a un emprendedor un plan de negocios cuando pues, esta persona no tiene ni idea de cómo va a funcionar. Por eso, lo que sabemos ahora es que, bueno, pues ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente hasta recibir el primer golpe. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer golpe en la cara. Entonces, podemos tener muchas hipótesis y supuestos detrás de todo este proyecto, pero si alguna de las hipótesis que estamos enmarcando no funcionan, pues el proyecto va a ser papel mojado. O sea, cosas como, a ver, yo creo que mis clientes son padres de familia, ni de chiste te lo compran, pum, se acabó. Oye, yo creo que mi producto tiene que ser refrigerado y los restaurantes deben de tenerlo a menos 40 grados. Nunca va a ocurrir. Y entonces el proyecto no funciona. Por eso, cuando nosotros los ayudamos en este proceso de creación y validación, lo que les pedimos es que por favor salgan del edificio, salgan a entrevistar a personas. Uno de sus compañeros el día de ayer me vino a visitar y me dijo, oye, Oscar, ¿por dónde comienzo? Digo, mira, lo primero es hablar con personas, es hablar con los stakeholders, los involucrados, para entender cuál es su problema, cómo lo van a resolver, cuántos están dispuestos a ceder, a pagar, para que eventualmente en este proceso tengamos claridad de cómo va a funcionar el proyecto. Entonces hay varias preguntas que tienen que hacerse ustedes y a las personas. Obviamente no es que se hagan las preguntas literales, pero sí indagar, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de qué te gusta, cuál es tu propósito, qué es lo que estás haciendo, por qué haces lo que haces, ¿no? Tratar de entender qué beneficio está buscando,
O sea, si estaría dispuesto a ceder calidad por eficiencia, sacrificar calidad por precio, ¿no? Un poco entender cómo se comporta este cliente. Y ahora sí, con base en esa información, pues construir una solución que eventualmente se puede presentar para que el cliente pueda decidir si lo compra o no. Pero todo este proceso se realiza mediante estas herramientas que hemos estado revisando y que obviamente si ustedes tienen claridad de quién es el cliente, cuál es su problema, cómo lo resuelve, pues posiblemente ustedes pueden hacer la propuesta de algún producto o servicio que genere una solución para que pues el proyecto se pueda llevar a cabo. Entonces, como recomendación, antes de iniciar el plan de negocios, pues hay que crear nuestro modelo de negocio, que fue el que vimos la semana pasada. Y retomar que el proceso de creación de este modelo debería de partir de la idea de Lean Startup, donde tenemos 4 fases, donde tenemos un proceso de descubrimiento, un proceso de validación del cliente y un proceso de creación y finalmente la construcción de un negocio. Para algunos de los investigadores de la universidad, pues más bien funcionarían como la creación la identificación de un problema, ¿no? La generación de soluciones y la implementación y transferencia de esa solución. Entonces, solamente para terminar, me gustaría mencionarles que esta estructura de trabajo pues, está muy alineada con el método científico, donde partimos de de la observación, pero bueno, es una observación más amplia, o sea, como entendiendo todo lo que está ocurriendo alrededor, después hacernos preguntas de cómo sí o cómo mejorar o qué es lo que tenemos que construir. Diseñamos los experimentos, ¿no? Hacemos el contraste entre pasa, no pasa, ¿no? En cuanto a rechazo o aceptación y culminamos ya creando una teoría, una explicación de cómo creemos que va a funcionar el modelo de negocio. Entonces, este proceso es cíclico, iterativo, ¿no? Si las hipótesis pues, son rechazadas, pues iteramos y hacemos uno nuevo, pero ya lo pueden hacer de manera sistemática. Y con esto, pues bueno, habremos culminado el tema de diseño ágil de proyectos, donde recapitulando, pues primero tenemos que tener claridad si tenemos o no información. Si no tenemos información, utilizamos la estructura del modelo de negocio y el Lean Startup. Si tenemos información clara, precisa y de proceso, pues bueno, entonces utilizamos mecanismos más tradicionales como el diseño de un plan de negocios, el diseño de un plan estratégico, pues para llevarlo hacia ese puerto. Eso sería a grandes rasgos el tema del día de hoy. Daría espacio a preguntas y respuestas para que podamos terminar el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? No sé, por ahí, Nayeli, si tenemos preguntas. Sí tenemos preguntas, Oscar. Déjate las leo. Ok, la primera de ellas, gracias. Si puede, por favor, dar el nombre y autor del libro mencionado. Saludos. A ver, creo que se hablan del Testing Business Ideas. A ver, un segundo. Ok, el libro se llama Testing Business Ideas y el autor es David Land, ¿vale? Ahí lo dejo, lo pueden encontrar con Whitley. Creo que lo pueden conseguir por Amazon. Perfecto. ¿Tienes otra, Naye? Okay, sí, la siguiente. ¿En el instituto se ha aplicado esta metodología para el desarrollo de sus proyectos? ¿Nos puedes poner un ejemplo de su implementación en proyectos tecnológicos? Sí, les voy a platicar, creo que el caso que para mí me quedó muchísimo más marcado porque le dedicamos muchísimo tiempo. Una estudiante de doctorado había desarrollado con su tutor un, ¿cómo le diría? No sé si un sustrato, ¿no? O pues sí, vamos a llamarlo como una capa, sustrato o película, vamos a llamarlo así, que promovía la regeneración celular. O sea, eso quiere decir que aceleraba el proceso de regeneración. Entonces, cuando estábamos haciendo las validaciones, digo, pues, tiene infinidad de aplicaciones, ¿no? La industria cosmética tiene infinidad de dinero que pudiera estar disponible. Sobre todo, por ejemplo, si tenías alguna cortada o tenías alguna quemadura, ¿no? Entonces, imagínense, no sé si han escuchado esto de que cuando alguien se quema le ponen piel de tilapia, un poquito para ayudar a la regeneración, más o menos así, pero no era biológico como la tilapia. Y entonces, en este proceso de validación, pues obviamente el cliente principal iban a ser las farmacéuticas. Entonces, en el proceso de validación, ¿no? Tuvimos que desarrollar un proceso de entrevista con farmacéuticas y, oh sorpresa, en México es un desastre porque somos o manufactureras, piles manufactureras y no desarrollamos, sí desarrollamos medicamentos, pero desarrollamos muy poco.
Entonces, en este proceso, pues estaba buscando un proceso de transferencia, un proceso de licenciamiento y en este proceso de investigación, pues la doctora realizó entrevistas con farmacéuticas, ¿no? Realizó entrevistas con personas con padecimientos y bueno, pues estuvo realizando un proceso de exploración. Para reducir la historia, se había identificado una gran eficiencia para la reducción de cortadas. Entonces, estuvieron como haciendo unas pruebas y se dieron cuenta de que podía ser pues interesante utilizar este producto para el pie diabético. Entonces llegó con la idea, la doctora me dijo, oye Oscar, tengo un parche que se puede utilizar para curar el pie diabético y queremos ver qué podemos hacer con él. Ah, bueno, pero te estoy hablando ya que llegó conmigo con esa idea. Entonces, como lo vimos al inicio, pues tienes la idea y dice, bueno, pues me acerco a la farmacéutica, le vendo la patente y me voy, ¿no? No era así de sencillo, porque ya sabemos que es toda una maraña. Entonces, en este proceso de validación hizo entrevistas con un montón de personas y aprendimos muchas cosas, ¿no? Una de las primeras es, las personas que tienen pie diabético llegan a la amputación en la mayoría de las veces por una razón, y es vergüenza por decir que tienen un pie diabético. Esa es la razón por la cual la persona lo pierde, la número uno. La segunda tiene que ver con que las curaciones no son efectivas. Entonces, ella, durante este proceso, haciendo esas validaciones, llegó a una conclusión, que ya no supe si la operó o no. Pero a ver, teníamos que pasar y atravesar por varios retos de salubridad, ¿no? Con COFEPRIS. Y todavía hay que hacer validaciones en humanos. Entonces, el protocolo de investigación todavía hacía falta esa validación. Pues bueno, en este proceso lo que trató de construir la emprendedora era la venta, ¿no? de la licencia o de la fabricación de los parches para la venta a personas con pediátrico. O sea, clientes había un montón. Hizo una publicación en un grupo de diabetes en México, recibió miles de solicitudes. O sea, la verdad es que tenía que ver un poco más con entender el mercado. Pero sí era claro de que había gran potencial, ¿no? Entonces, al final del día se construyó esta validación y se entendió cómo debería de determinarse para poderse hacer las transferencias con farmacéuticas o para su implementación y operación por temas independientes. Ok, vale. ¿Alguna otra, Naye? Y tenemos otra, dice otras dos. ¿En qué instancia es más recomendable usar el Business Model Canvas o el Lean Canvas? O sea, son herramientas al final del día, dependiendo también para qué lo quieras ocupar. O sea, yo el Lean Canvas lo utilizaría, por ejemplo, para proyectos de desarrollo de código. El Business Model Canvas lo utilizaría más de manera general para proyectos que tengan que ver con desde tradicional hasta base tecnológica, ¿no? Al final del día, lo único que cambia es la estructura, el enfoque a dónde se va, si se va el problema, si se va el modelo, si se va el producto. Si no tienes producto, pues vete a Lean. Si ya tienes producto, pues vete el modelo, ¿no? Eso sería más bien dependiendo. Y ahora, este es un modelo de negocio. Existen infinidad de modelos de negocio que pudieras utilizar como referencia, ¿no? Y aquí yo te diría, pues más bien cuál se adapta mejor a lo que tú estás tratando de hacer. Esa sería la respuesta más apropiada. Siguiente, Naya. Ok, la última. Bueno, aquí nos dicen que comentaste 4 validaciones. ¿Le interesaría, le gustaría, etcétera? ¿Me las puedes repetir? Ok, a ver, la primera es si le interesaría, le interesaría la solución, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Imagínense que estamos en la industria del tema de reciclado y economía circular y ese tipo de cosas. Entonces, una de las primeras preguntas que hacen ustedes cuando están realizando el proyecto es entender si la persona está interesada en el tema. Entonces, hacen preguntas como, oye, ¿estás preocupado por el medio ambiente? ¿No? O sea, como si existe una razón principal, ¿no? Como tienes foco en el tema. Y a ver, si tú le preguntas a alguien si le interesa el medio ambiente, pues yo dudo mucho que alguien viéndole a los ojos, ¿no? Te diga, no, me importa un carajo, ¿no? Porque ya culturalmente, pues hasta incluso podría generar rechazo. Pero a ver, ¿estás interesado en este tema? ¿Hay un interés real por escuchar lo que te estoy hablando? Es como, por ejemplo, si hablas con una mamá o un papá que tienen a un bebé en un parque, en la carriola, y de repente le preguntas, oye, ¿te gusta la Fórmula 1? A ver,
O sea, no es el lugar, no es el momento para entender si es un posible cliente potencial, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber si están interesados en el tema. Luego, considerando esto, digamos que sí, les gusta el medio ambiente y realizan algunas cosas. Ahora, por ejemplo, hablemos sobre la separación de la basura. Oye, tú separas la basura y puedes decirte que sí. ¿Cuál es el principal reto al que te enfrentas? Entonces ahora sí te puede decir, oye, pues es que tengo 3 botes, se me revuelve todo, bla, bla, bla. Entonces ahora sí empezamos la validación y es, oye, ¿te interesaría algo que te ayudara a mejorar el proceso de separado de basura? Dice, sí, suena bien. ¿Te interesaría? La segunda es, ¿te gustaría adquirir este producto que te ayudaría a mejorarlo? Sí, sí me gustaría. Ok, ¿probarías este producto en tu casa? O sea, ¿cómo lo usarías? Sí. ¿Lo comprarías? Ese sería el último. Entonces es comprar, usar, ¿no? El interés por adquirir y el interés por, pues por saber más sobre el tema. ¿Vale? Ok, ¿listo? ¿Te interesa? ¿Te gusta? ¿Lo usaría? O sea, repito, ¿no? ¿Te interesa? ¿Te gustaría? ¿Lo usarías? Y pagarías por él, ¿no? Serían las 4. Listo, Naye. ¿Alguna otra más? Muchas gracias, Oscar. Gracias también por esta ponencia tan interesante. Y bueno, le voy a dar la palabra a Raiza para que pueda leer tu reconocimiento. Ay, muchas gracias, Naye. De nada. Pero bueno, les agradezco mucho por su participación. Y nos estamos viendo. ¿Cuándo es la siguiente plática, Naye? 19 de septiembre. Vale, entonces el 19 de septiembre nos estaremos viendo para la siguiente plática, ¿vale? Recibirán la información por correo electrónico y bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Que tengan muy buen día. Cuídense y hasta luego.